La tinta todavía estaba húmeda cuando lo sentí, ese clic hueco de una puerta cerrándose, la que yo creía que llevaba a la libertad. Durante 7 años, había sido una inversionista silenciosa en la versión Callaway de la familia, una suscripción cuya factura solo yo estaba pagando. Firmé los papeles a las 9 de la mañana, para las 10:30, mi suegra, Cynthia, ya estaba en el Gilded Cask apartando un banquete de $6,500 para presentar a mi reemplazo. No tenía ni idea de que yo ya había hecho la auditoría. En esa situación, ¿te habrías ido a casa a llorar? ¿O te habrías quedado a ver exactamente cuánto creían que valían tus 7 años de sacrificio? El silencio del estacionamiento se sentía como una acusación. Me quedé en mi coche, con el interior todavía oliendo a la oficina legal panelada en madera y al olor seco y pesado de la tinta. Miré los papeles de divorcio sobre el asiento del copiloto. Mi apellido de casada ya era un fantasma, tachado por mi propia mano. Mi teléfono vibró contra la consola central. Era Diane, mi prima política, la única persona en toda esa órbita de viñedos que todavía conservaba una conciencia funcional. Su voz era baja, rítmica y tensa, como si estuviera pasando coordenadas desde una trinchera. Me llamaba desde el lobby del Gilded Cask. Me dijo que el florista había entregado 3 docenas de lirios blancos, mis favoritos, naturalmente, a la mesa Callaway. Cynthia se había movido con la precisión de una toma hostil, apartando la sala VIP antes de que yo siquiera hubiera salido del edificio. Iba a recibir a 14 invitados, y la pieza central de la noche no era solo el vino, era una mujer llamada Melissa, joven, discreta y ya usando un anillo que se parecía sospechosamente a una reliquia familiar que una vez me prometieron. Sentí que una quietud peligrosa se instalaba en mis pulmones. No era el calor de la rabia, era la temperatura fría y clínica de una auditoría. Entonces entendí que Cynthia no solo quería verme fuera, quería borrar la tierra misma de debajo de mis uñas y reemplazarla por una maniquí limpia y dócil que no cuestionara el libro contable. Las mujeres a las que debes vigilar no son las que gritan, son las que sonríen y dicen, claro, querida, mientras reacomodan tu vida con llamadas de 3 vías y memorandos con fecha anterior. Cynthia era la maestra de esa arquitectura social. Había pasado 7 años tratándome como una inquilina temporal en mi propia carrera, y ahora estaba tratando de usar mi línea principal de negocio para pagar la fiesta de mi desalojo. Diane susurró que la cuenta iba en aproximadamente $6,500. Cynthia le había ordenado al personal que cargara todo a la tarjeta corporativa del viñedo, la que yo abrí, la que estaba ligada a mi historial crediticio, la que me había costado miles de horas justificar con cosechas de madrugada y negociaciones de cadena de suministro. Ella suponía que el capital que yo había construido era una caja común que podía saquear a voluntad. Solo después entendí lo que ese momento realmente significaba. Miré los rascacielos grises de la ciudad, pensando en las vides que me esperaban de vuelta en la finca. Diane me dijo que estaban por servir el primer tiempo. Cynthia estaba al frente de la mesa, golpeando una copa de cristal, preparándose para brindar por el verdadero legado del apellido Callaway. Diane susurró que Cynthia estaba levantando su copa por la Founders Reserve, un vino que legalmente no debía existir por otros 2 meses. Yo era la única que realmente hablaba con la tierra. Durante 7 años, mientras Jackson se encargaba de la marca y Cynthia manejaba el círculo social, yo era la que estaba en la tierra a las 4 a.m., monitoreando los niveles de humedad del bloque norte. Conocía la firma química específica del suelo antes de que saliera el sol sobre las vides, un nivel de intimidad que ellos veían como simple trabajo, en vez del alma del negocio. Ahora puedo admitir que una parte de mí lo vio antes de lo que quería. No estaba construyendo una sociedad, era una consultora no remunerada que ponía los cimientos de un legado que Cynthia pensaba mantener estrictamente dentro de su línea de sangre. En la primavera de 2022, una helada tardía amenazó con matar toda la cosecha. Jackson estaba en un retiro de golf con su madre, hablando de estrategias de mercadotecnia para una añada que no habría existido si yo no hubiera pasado 48 horas seguidas entre las hileras, coordinando los ventiladores y calentadores contra la helada. Salvé la cosecha, salvé la solvencia del viñedo. Cuando regresaron, Cynthia no me dio las gracias, se acercó a la ventana, miró a los sobrevivientes y dijo, es maravilloso lo afortunado que es Jackson con esta tierra. Fue un borrado sistemático. En los comunicados de prensa, yo era la esposa comprensiva, en las historias familiares, yo era la ayuda diligente. Había sido la inversionista silenciosa en su versión de la familia, aportando la experiencia técnica que ganaba premios mientras ellos se quedaban con el prestigio. En ese momento,
Creí que estaba siendo paciente. Pensé que, en un mundo de variables, la competencia profesional era lo único que yo podía controlar. Estaba equivocada. La competencia a menudo se arma en contra de quien la tiene. Te dan más trabajo porque saben que puedes hacerlo. Y luego usan ese mismo agotamiento para impedir que notes que se están robando los resultados. Recuerdo la noche en que me entregaron la llave maestra de la bodega. El dueño anterior, un hombre que valoraba la vid por encima del nombre, me la dio después de que logré manejar una fermentación difícil. Era un objeto de bronce pesado, frío y definitivo. Cynthia observó ese momento con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Era la expresión de un depredador viendo a alguien más encontrar una moneda de oro que planeaba robar después. Empezó a presentar mi trabajo duro como una desventaja. Insinuaba que mi obsesión con la cosecha estaba afectando mi matrimonio. Daba a entender que una mujer más suave pasaría más tiempo en el club campestre y menos en los tanques de fermentación. Era una presión calculada, hacerme sentir culpable por el mismo trabajo que estaba financiando su estilo de vida. Años después, ese detalle todavía me parece más afilado que todo lo demás. Me estaban entrenando para aceptar menos mientras producía más. El sabotaje empezó con los cambios más pequeños. 6 meses antes de que siquiera se redactaran los papeles, la presencia de Cynthia en el viñedo aumentó con el ritmo constante de una marea creciente. Ya no esperaba invitación para entrar a la sala de cata, simplemente aparecía, envuelta en sus blazers neutros y ese perfume floral asfixiante, arrastrando a una mujer llamada Melissa detrás de ella como una sombra a la que estaba entrenando para tomar mi lugar. Cynthia lo llamaba una pasantía, un favor para una vieja amiga de la familia, pero para mí se sentía como verme obligada a presenciar cómo mi reemplazo aprendía mi coreografía. Empecé a notar discrepancias en el rendimiento del bloque norte, al principio pequeñas, unas cuantas cajas aquí, un registro de fermentación extraviado allá. Cuando se lo comenté a Jackson, me dio esa mirada de paciencia agotada que él había perfeccionado. Me dijo que yo estaba demasiado estresada por mi reciente ascenso y que otra vez estaba interpretando de más las cosas. Es un impuesto psicológico muy específico, que te digan que tus observaciones profesionales en realidad son inestabilidades emocionales. Funciona como el agua sobre la piedra, alisando poco a poco los bordes de tu certeza hasta que ya no puedes distinguir entre tus instintos afilados y el zumbido opaco del auto de duda que te han condicionado a sentir. Lo que no reconocí entonces fue que estaba atrapada en las cadenas invisibles de la víctima de alto rendimiento. En los entornos profesionales, nos enseñan que la competencia es protección, que si eres indispensable, estás a salvo. Pero en un sistema familiar tóxico, tu excelencia no es una armadura, es un subsidio. Me quedé porque creí que si simplemente superaba el desdén de Cynthia en producción, si solo hacía el viñedo lo suficientemente rentable, el desprecio eventualmente se detendría. Estaba pagando una deuda cognitiva que Cynthia nunca tuvo intención de saldar. La descubrí en mi oficina en casa una tarde de martes. No estaba moviendo cosas. Sostenía su teléfono sobre mis registros privados de fermentación, con la luz de la pantalla reflejándose en sus aretes de perla mientras tomaba fotos de mis datos propietarios. Cuando me escuchó, no se sobresaltó, solo sonrió con esa sonrisa de tienda departamental y dijo, solo estaba admirando tu dedicación, querida. Melissa podría aprender muchísimo de tu naturaleza meticulosa. No discutí, no grité. Simplemente caminé al cuarto de suministros a buscar un libro nuevo, una tarea mundana para un día mundano. Pero ahí, escondido detrás de los cartuchos extra de la impresora, había un folder manila que no había visto antes. Estaba impecable, nuevo y etiquetado con la letra precisa de Cynthia. El folder decía, liquidación de inventario, la parte de Elise. Dejé de ser esposa esa tarde de martes. Me quedé en el cuarto de suministros, con el folder frío contra las palmas, sintiendo el peso de 7 años de error de cálculo. No confronté a Cynthia ni a Jackson, sabía, por años de manejar logística de alto riesgo en el viñedo, que un estallido emocional no es más que ruido en una negociación profesional, es una distracción que el depredador usa para recalibrar. En cambio, empecé a moverme con la misma precisión clínica que Cynthia había usado para atraparme. Contraté a un hombre llamado Gerald Sims, un contador forense que llegó a la finca bajo la apariencia de una consulta de riego. Durante 3 semanas, mientras Cynthia estaba ocupada ayudando a Melissa a elegir los manteles correctos para la finca, Gerald se sentó en mi oficina trasera trazando el fantasma digital de mi trabajo. Fue un proceso lento. La verdadera rendición de cuentas no ocurre en un solo momento dramático de descubrimiento,
Se construye con la acumulación paciente de hechos irrefutables. El día 22, Gerald puso sobre la mesa el libro contable de mi traición. Descubrió la añada fantasma. Mis propios reportes de cosecha, que Cynthia me había presionado a firmar con prisa, indicaban que se habían perdido $285,000 en uvas Cabernet Premium del bloque norte por pudrición de inicio de temporada. Pero Gerald había cruzado esos datos con mis sensores de suelo y con los registros de azúcar Brix. Los datos no mienten, aunque la familia sí. Las uvas no se habían podrido, habían sido desviadas, embotelladas y almacenadas bajo una empresa fantasma que Cynthia había registrado en el condado vecino. El conocimiento se siente distinto cuando viene con una cifra. $285,000 no era una abstracción. Eran 7 años de mi vida robados mientras yo dormía. Era la encarnación física de cada alarma de las 4 de la madrugada, que había puesto y de cada helada de medianoche que enfrenté sola. Entonces entendí que los papeles de divorcio no eran solo señal de un matrimonio roto, eran una maniobra financiera con tiempo calculado. Cynthia quería que yo quedara legalmente desligada de los activos del viñedo justo antes de que ese vino perdido llegara al mercado de alto nivel. Ahí fue cuando entendí que algunas formas de dependencia permanecen invisibles hasta que dejas de financiarlas. Habían construido su prestigio aportando el alma técnica de la marca mientras se preparaban para liquidar mi parte de la cosecha. Me senté en mi oficina, con el aroma familiar del perfume floral de Cynthia flotando en el pasillo como una marca territorial. No solo me había reemplazado en la vida de su hijo, había robado sistemáticamente el mayor logro de mi carrera, y esperaba que yo me fuera con nada más que un acuerdo firmado y un, claro, querida, educado. El aire en la anexo de la cava era espeso y frío. Cynthia la había clausurado con tablas 2 años antes, alegando que la cimentación se estaba asentando y que el espacio era estructuralmente inestable. Debía haber revisado los registros de permisos entonces, pero todavía estaba pagando los intereses emocionales de un matrimonio que yo creía que era una inversión mutua. Tomé la pesada llave maestra de bronce de la bodega, la misma que Cynthia había pasado años intentando sacar de mi posesión, y la metí en la cerradura. Giró con una protesta mecánica y seca. Adentro, la oscuridad estaba ocupada por cientos de botellas del Cabernet del bloque norte, la cosecha perdida de $285,000. No solo estaban almacenadas, estaban listas para distribución. Tomé una de las botellas, con el vidrio frío contra la piel. La etiqueta era minimalista y elegante. Decía, la inspiración, Melissa. No rompí la botella, ni siquiera sentí un impulso caliente. Sentí una claridad táctica profunda. Lo que me quedó grabado no fue el robo de las uvas, fue el intento de rebranding de mi trabajo como la musa de otra persona. En ese momento, pensé que estaba siendo paciente. En realidad me estaban entrenando para aceptar menos. La evidencia física volvió la traición innegable. A algunas personas no les basta con robarse tus márgenes. Quieren colonizar tu identidad hasta que no quede rastro del arquitecto original. Salí al pasillo y llamé a Patricia Holt. Mi voz no tembló. Le dije que la cosecha fantasma era física, estaba etiquetada y lista para servirse. Patricia me aconsejó mantener la distancia actual. Me recordó que mi acceso a los sistemas digitales de control de temperatura y a la bóveda de inventario estaba ligado a mi licencia profesional de viticultora, una credencial que era anterior a mi matrimonio y que seguía siendo independiente del decreto de divorcio. Legalmente, dijo Patricia, con esa voz suya de zumbido clínico, bajo los códigos de cumplimiento agrícola. Tu licencia te permite imponer una cuarentena de seguridad y calidad sobre cualquier inventario con registros químicos disputados. Como marcaste que los niveles de Brix eran inconsistentes con las etiquetas, la bodega ahora es una zona restringida hasta que se complete una auditoría federal. Entonces entendí que el estatus de Cynthia era un sobregiro sobre mi talento. Había pasado 7 años tratando mi experiencia como un beneficio familiar, sin darse cuenta de que la llave maestra era más que una herramienta física. Era un límite legal que ella no podía cruzar con encanto. Dejé las tablas exactamente como las encontré, pero ajusté los protocolos digitales en mi teléfono, poniendo la bóveda en un bloqueo por activo en disputa. Llegó una notificación a mi pantalla. Cynthia acababa de intentar pasar la tarjeta corporativa del viñedo por tercera vez en el Gilded Cask. La transacción fue marcada al instante por el protocolo de doble autorización. Yo había activado discretamente restricciones para todos los gastos no operativos de más de $5,000 sin mi segunda firma digital.
Mi teléfono sonó exactamente a las 10:47 de la noche. Era el número de Cynthia, pero la voz que salió por el altavoz estaba despojada de toda su arquitectura social. El claro, querida, había desaparecido, reemplazado por el pánico áspero y crudo de una mujer a la que por fin le estaban cobrando su crédito. Estaba gritando por una transacción rechazada y por un gerente de restaurante que ya no estaba impresionado por el nombre Calloway. Yo estaba sentada en el silencio de mi nuevo departamento, con las luces de la ciudad reflejándose en un vaso de agua que no necesitaba terminarme. Le dije que no había ningún error. Le expliqué que la cuenta corporativa había sido marcada automáticamente para revisión forense tras la presentación de nuestros papeles de disolución a las 9 de la mañana. Dejé que el silencio se alargara hasta poder escuchar el ruido ambiente del banquete, el tintinear de los cubiertos de 14 invitados que empezaban a darse cuenta de que la anfitriona era insolvente. La bóveda está cerrada, Elise, siseó, con la voz convertida en un susurro áspero. El gerente dice que el inventario que pedimos está bajo bloqueo legal. ¿Qué hiciste? Protegí los activos, Cynthia, dije, con la voz tan firme como una línea del horizonte. La Founders Reserve, la que reetiquetaste como la inspiración de Melissa, está registrada actualmente como inventario en disputa bajo una orden de protección de bienes. Hasta que se regrese al cuenta principal del viñedo el $285,000 que desviaron. Ese vino legalmente no existe para consumo. Ahí fue cuando entendí que el poder heredado muchas veces no es más que una ilusión sostenida por el silencio de otra persona. Cynthia había pasado décadas creyendo que era dueña de las vides, pero solo había sido dueña del papeleo. En el momento en que se retiró el trabajo real, su imperio quedó expuesto por lo que era, un conjunto de hábitos caros sin motor interno. Entonces tomó el teléfono Jackson. Podía escuchar su respiración, pesada e incierta. Elise, por favor, dijo, es un evento público, podemos resolverlo mañana, solo autoriza el cargo para que podamos terminar la cena. Siempre fuiste un chico tan servicial, Jackson, le dije, tratando de mantener a todos contentos mientras tu madre vaciaba nuestro futuro. Pero la felicidad no es moneda. Si quieres terminar esa cena, te sugiero que uses tus propios ahorros, o quizá Melissa tenga una tarjeta que todavía no haya sido marcada por desfalco. Intentó decir mi nombre otra vez, pero corté la llamada. No necesitaba escuchar su explicación. Había pasado 7 años interpretando su cobardía como una forma de bondad, pero por fin podía ver el libro contable con claridad. Era el único chico honesto en una casa de mentirosos que había confirmado a sabiendas los reportes fraudulentos de la cosecha, lo que lo convertía en el facilitador más peligroso de todos. El último mensaje de Cynthia llegó segundos después. Nunca volverás a trabajar en este valle. No respondí. No necesitaba trabajar en su valle. Yo llevaba la propiedad intelectual de mis propios métodos, la maestría que ellos jamás podrían replicar sin mi mano sobre la vid. Ahora las vides se han vuelto oro. Han pasado 6 meses desde que vi al Imperio Calloway darse cuenta de que era insolvente, y el aire aquí en mi nuevo porche es fresco, con olor a tierra húmeda y humo de leña. Finalmente, la oficina del fiscal de distrito decidió no presentar cargos penales contra Cynthia. Un resultado que mi abogada me advirtió que siempre era una incertidumbre estadística, pero la resolución civil fue absoluta. Cynthia se vio obligada a liquidar su fideicomiso personal y vender sus acciones restantes para devolver cada uno de esos $285,000, más los intereses acumulados durante 14 meses. Lo hizo para evitar una denuncia pública por fraude ante el consejo de su iglesia. Un precio que solo pagó cuando su capital social estuvo a punto de sufrir un colapso total del mercado. A veces, así es como se ve la justicia. No siempre es un mazo o una sentencia. A menudo, es simplemente un rastro de papeles que sigue a una persona para siempre y una puerta que se cierra en silencio, para no volver a abrirse jamás. Jackson se mudó a un departamento pequeño del otro lado del valle. Envió un correo electrónico 3 semanas después de que se finalizara el acuerdo. 2 párrafos de lenguaje cuidadoso, revisado por abogados, diciendo que lo sentía y esperando que yo pudiera entender que solo había quedado atrapado entre 2 personas a las que quería. Lo leí una vez y no respondí. No había nada en esas líneas que requiriera una auditoría. Era una explicación, no una rendición de cuentas. Y aprendí a distinguir entre una disculpa genuina y un intento de reestructurar una mala deuda. De Cynthia no he sabido nada en absoluto. Por el chisme del valle, me enteré de que Melissa y Jackson siguen juntos y que Cynthia la presenta con el mismo, claro,
querida, asfixiante que usó conmigo durante 7 años. La familia se reorganizó alrededor de esta nueva configuración, como suelen hacer las familias cuando prefieren la puesta en escena de la armonía sobre la realidad del respeto. Entonces entendí que, mantener la paz, muchas veces no es más que una forma elegante de decir que estás financiando tu propia explotación. Pasé 7 años creyendo que si solo producía más que su desprecio, me ganaría mi lugar en la mesa. Pero algunas empresas están destinadas a fracasar porque los socios principales no están invirtiendo en crecimiento, sino en control. Mi nuevo puesto como directora regional de una organización sin fines de lucro enfocada en sostenibilidad me exige todo y me lo devuelve con intereses. Ahora administro a 12 personas, y mi oficina tiene una vista de las montañas que nadie puede fotografiar y reclamar como propia. Me quedé tarde hoy no por un sentido de obligación hacia el legado de otra persona, sino porque estaba genuinamente absorta en el trabajo. Llegué a casa ya de noche, a esta casa, y el porche me recibió como antes lo hacían las vides, en silencio, con firmeza y sin condiciones. Me senté aquí 1 hora con una taza de café, exactamente de la intensidad que me gusta, viendo cómo la luz de la luna se movía sobre el jardín. La rosa trepadora terminó su floración de verano y ahora se está acomodando en su esqueleto de invierno, preparándose ya para una cosecha que me pertenecerá por completo. Salir de ese matrimonio fue la única forma de salvar las vides de mi propia identidad. Había tenido tanto miedo de perder el viñedo que casi pierdo a la persona que sabía hacerlo crecer. La llave maestra de la bodega nunca se trató de una cerradura en el anexo. Se trataba de los límites legales y emocionales de mi propio valor. Por fin dejé de interpretar la cobardía de Jackson como una forma de amabilidad. Ahora veo con claridad que fuimos una mala inversión, y me quedé mucho más allá del punto en que ya no rendía. Extraño la idea de quienes pensé que éramos, pero no extraño descubrir que no lo éramos. La casa detrás de mí está iluminada, cálida y completamente mía. Con eso bastaba. Resultó ser más que suficiente. ¿Alguna vez has tenido que elegir entre mantener la paz y conservar tu dignidad? Si esta historia te resonó, me encantaría conocer tu perspectiva.